Ya, buenos días, ingeniero. Nosotros somos del grupo uno, por los cuales estamos conformados por los siguientes integrantes: Albarracín Denny. Elizabeth Bueno Luisa. Erika Martínez. A continuación le vamos a presentar los ejercicios que nos ha tocado. A continuación, mi compañera. Bueno, el ejercicio que nos ha tocado es del 5.4, donde dice: un automóvil de peso descansa sobre las rieles inclinadas de una rampa que conduce a un remolque. Solo un cable conectado al auto y el armazón del remolque evita que el auto baje la rampa. Los frenos y la transmisión del auto están desactivados. Calcule la tensión en el cable y la fuerza con que las rieles empujan los neumáticos. A continuación vamos a realizar el desarrollo. Bueno, en el cual encontramos y realizamos un gráfico cómo se encuentra el auto que está en la unión con la armazón del remolque. Y a continuación hicimos el diagrama de cuerpo libre, en la cual en el diagrama de cuerpo libre encontramos que tiene una fuerza normal en Y, tiene un peso en X, tiene igual un peso en X, en la cual el peso en X se calcula con el seno y en el peso en Y se calcula con el coseno. Bueno, para la solución es que encontramos que el automóvil está en equilibrio, por la cual se utiliza la primera ley de Newton. Y también nos dice que en la rampa ejerce 4 fuerzas sobre el auto, una en cada neumático, en donde se puede unir las 4 fuerzas en uno. Ya para resolver el ejercicio sacamos todos los datos que encontramos en el problema, donde nos dice que el peso en X es igual al menos el peso por el seno del ángulo, y también el peso en Y es igual al menos peso por el coseno del ángulo. También encontramos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión más o menos como por el peso del seno del ángulo, que es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza normal más menos el peso por el coseno del ángulo, que es igual a 0. Bueno, despejamos la tensión y la fuerza normal, donde la tensión es igual al peso por el seno del ángulo y la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Bueno, también encontramos que si el ángulo es 0, el seno del ángulo es igual a 0. Y si el coseno del ángulo es igual a 1. Si el ángulo es de 90, entonces el seno es igual a 1 y el coseno es igual a 0. Y también y ahí nos dijo que si encontramos todos esos datos, en la solución nos da que la tensión es igual al peso y la fuerza normal es igual a 0. Bueno, vamos a continuación a responder las preguntas planteadas. ¿De dónde tomó ese ejercicio? Sacamos del libro de John Joy y Friedman. ¿Qué capítulo y qué temas aborda el capítulo en el que se encuentra el ejercicio, los ejercicios? Es del capítulo 5, la aplicación de las leyes de Newton, y el tema es el empleo de la primera ley de Newton sobre las partículas en equilibrio. Los ejercicios que usted ha realizado, ¿qué ley de Newton aplica? La primera ley de Newton. ¿El resultado obtenido tiene sentido? ¿Por qué sí o por qué no?
Sí, tiene Sí, porque sentido porque la tensión es igual al peso y la fuerza normal es igual a cero. El peso del auto no afecta a la tensión, pues porque es perpendicular a esta. ¿Se ha llegado al mismo resultado del libro? sí, por mediante de nuestros planteamientos y del libro, concluimos que sí tenemos el mismo resultado. Las fórmulas y o procesos que usted aplicó para obtener sus resultados, ¿de dónde surgen? Aplicamos de la primera ley de Newton cuando los cuerpos están en equilibrio. Las fórmulas y o proceso que usted aplicó para obtener sus resultados, ¿qué significa? Responda según sus propias palabras. Siempre tenemos que aplicar en cada así ejercicio las leyes de Newton, que son muy importantes al momento de resolver cada uno de nuestros ejercicios, que siempre debemos de tener siempre planteados para desarrollar un proceso También tenemos que utilizar las leyes dependiendo del problema, porque los ejercicios que nos tocó es cuando los cuerpos están en equilibrio. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. Yo soy Erika Martínez y me tocó el ejercicio 5.16. Volvamos al trineo del ejemplo 5.10 de la sección 5.2. La cera se desgastó y ahora hay un coeficiente de fricción cinética, que no es cero. La pendiente tiene justo el ángulo necesario para que baje con rapidez constante. Deduzca una expresión para el ángulo de los términos del peso y el coeficiente de fricción cinética. Aquí tenemos dos gráficos en los cuales en el uno es el cómo está planteada la situación y acá en el otro tenemos el diagrama de cuerpo libre del trineo. En el eje Y tenemos lo que es la fuerza normal, el peso en seno con el ángulo y también tenemos lo que es el peso del coseno con el ángulo y el peso y un ángulo también que está con una flechita roja. Ya. Eh, la solución. La incógnita es el ángulo de la pendiente. El trino está en equilibrio, por lo que su velocidad es constante. Usamos la primera ley de Newton. Tres fuerzas actúan sobre el trineo: su peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción cinética. El movimiento en cuestión en la cuesta abajo. La fuerza de fricción cinética está dirigida cuesta arriba. Tomamos ejes perpendiculares y paralelos a la superficie y descomponemos el peso en sus componentes, en estas dos direcciones. La magnitud de las fuerzas de fricción está dada por la ecuación de la fuerza igual al coeficiente de la fricción cinética por la fuerza normal. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. Yo, Denny Albarracín. Vamos a seguir con los ejercicios. Las condiciones de equilibrio es sobre la fuerza de fricción. La fuerza total en X sería peso sobre seno sobre el ángulo más, que sería más o menos la fuerza de fricción. Que igual nos da el peso del seno del ángulo menos la componente U por la normal que nos da igual a cero.
Igual la sumatoria de fuerzas en Y sería la normal, más que varía o menos del peso, del coseno, del ángulo, que igual nos da cero. Usamos la relación fuerza total, que es igual a nu por la normal. En las ecuaciones para los componentes nu por la normal, que igual nos da peso sobre el seno del ángulo, y nu, el peso normal, que igual nos da el peso por coseno del ángulo. La fuerza normal no es igual al peso. Nu, que nos quiere decir que es seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, que igual nos da la tangente del ángulo. Y el ángulo nos da el arco tangente de nu, que nos quiere decir que cualquier trineo, sin importar su peso, bajará una pendiente con rapidez constante. Si el coeficiente de fricción cinética es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la pendiente. Para esto, a mis compañeros les voy a hacer aquí unas pequeñas preguntas sobre el ejercicio que planteamos ahorita. ¿De dónde tomó el ejercicio? Del libro de John E. Friedman. Dos. ¿Qué capítulo qué, y qué temas abordan el capítulo en el que se encuentra sus ejercicios? Capítulo 5, aplicación de la primera ley de Newton, fuerzas de fricción. Los ejercicios que usted ha resuelto, ¿qué leyes de Newton aplican? La primera ley de Newton. ¿El resultado obtenido tiene sentido? ¿Por qué o por qué es? Sí, porque sí tiene justo un ángulo necesario para que el trineo baje con la velocidad constante. ¿Te ha llegado al mismo resultado que el libro? Sí, Las fórmulas y procesos que constan, optó por obtener sus resultados ¿dónde de la surgen? primera ley de Newton. Las fórmulas y procesos que usted aplica para obtener sus resultados. Cada una de las leyes son importantes para resolver cada uno de nuestros ejercicios planteados en los problemas por resolver. Bueno, como a nosotros los dos ejercicios que nos tocó, el 5.4 y el 5.16, son los dos cuerpos que están en equilibrio, utilizamos la primera ley de Newton para resolver y en la cual obtuvimos una respuesta igual al libro. Gracias. Y eso, ingeniero, ha sido la participación del primer grupo